Buenas noches. Bienvenidas al 7º Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLACU, Todo es Pasado, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. Esta noche es la noche de las más importantes del festival porque es el cierre del festival, el cierre de esta edición que es Todo es Pasado, esta edición que ha sido armada desde el descalabro, desde el desastre total, desde la pandemia, desde la crisis. Es un gusto para todas nosotras cerrar este festival. Cerramos el festival con Contadores de Películas, la nueva sección del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que si mal no lo recuerdan o no nos vieron las anteriores 2 noches, se trata sobre una tradición japonesa donde hay un personaje que narra lo que ve la película, que narra lo que está pasando desde un punto político, social y personal. Esta noche la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere revivir esa tradición, quiere revivir a los Benjis, porque creemos en el archivo. Para nosotros lo más importante es, para la Cinemateca Nacional, es lo más importante. Somos el único custodio del archivo fílmico ecuatoriano y para nosotros, para nosotras, hablar sobre archivo es de suma importancia y más ahora que todo es pasado, es vital. Los archivos que van a ser narrados hoy son de las movilizaciones populares de octubre de 2019. Casi hoy no entramos a la Casa de la Cultura. Ustedes saben lo mediático que se ha puesto todas estas semanas. Y ya para eso hablarán más los expertos y expertas que están hoy para hablar después de la presentación. Y a lo que voy es que León Sierra Páez es el contador de la película de hoy, no de la película, de los archivos de las movilizaciones populares de octubre de 2019. Y para no alargarme más, para que ya me han visto mucho todos estos días, dejo con ustedes a León Sierra Páez con narrar octubre de 2019. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Yo soy Juan Atampán, Nadia Huarcos, Bernabé Aña, Andrés Sabla, Isidro Guamancela, Pablo Kumacuri, Marcos Lema, Gaspar Tomaico, Sebastián Caxipongo, Inocencio Tucumbi, Cosecha Luisa, Marco Otto, Edison Mosquera, Silvia Mera, Gabriel Angulo, Raúl Chinte, Edgar Yucaya, Abelardo Vega. Vuelvo, alzo, me levanto después del tercer siglo. De entre los montes vengo, de las cimas, los abismos, los yungas, las minas, los azufres, las cangaguas. Vengo desde los montes donde moríamos a la luz del frío, desde los ríos donde moríamos en cuadrillas, desde las minas donde moríamos en rosarios, desde la muerte donde moríamos en grano. Regreso.
Quien quiera que seas, sospecho que caminas con temor por los senderos de los sueños. Temo que estas realidades ilusorias se desvanezcan debajo de tus pies y entre tus manos. Quien quiera que seas, pongo mis manos sobre ti para que seas mi poema. Te susurro al oído. He amado a muchas mujeres y a muchos hombres, pero a nadie he amado tanto como a ti. Amigas, amigos, nos tomamos la asamblea de manera pacífica. Quien quiera que sea, reclama lo tuyo a cualquier precio. Viejo o joven, hombre o mujer, grosero, bajo, rechazado por todos. Lo que tú eres te proclama. A través del nacimiento, vida, muerte, entierro, los medios abundantes, nada te será escatimado. A través de cóleras, pérdidas, ambiciones, lo que tú eres se abrirá paso. De entre lavadoras de platos, barrenderas, hilanderas, a Mama Susana Pumancay de Panzaleo la llevaron a todo paso a la hacienda, preñada, y ella sin llorar ni una lágrima, pero dijo una palabra suya y nuestra: ¡Carajú! ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Médico! ¡Médico! ¡Llévale, llévale, llévale! Dichosa, entre retamas de 1000 mariposas, ya en aleteo. Regresamos, Pachacamac. Yo soy Juan Atampam Yotam. Yo soy Marcos Guamán. Yotam. Yo soy Roque Jadán. Yotam. ¿No sabe que sombría no me la inculcaron en el cuartel? Mi hombría me la inculcó la noche detrás de un poste. Lo que usted se jacta como sombría
Se la metieron en el regimiento. Un milico de esos asesinos están aún en el poder. Comaguara soy. Walan Lema. Quilaquilago. Caxicondo. Comakuri Tomaico. Chuquitaipe. Uchinachay. ¡Dumbay soy! ¡Somos! ¡Seremos! Soy. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Yo comienzo emocionado porque realmente si es que... inmediatamente, por favor, de acuerdo a lo que dice la resolución que se instale la mesa. Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenidas de nuevo. Esa fue la presentación de León Sierra Páez con Narrar Octubre 2019. Como les había dicho, para la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los archivos son vitales. Entonces tenemos ahora a las personas con las que vamos a hablar sobre archivo. Les presento primero a Diego Coral López, quien es el director de la Cinemateca y también es director del festival. Paul Narváez Sevilla, que es el investigador de la Cinemateca. Natalia Sierra, quien es profesora universitaria de Sociología, y obviamente a nuestro Benji, contador de la noche, León Sierra. Un gusto tenerles acá al cierre del festival. Te dejo contigo, Diego. Creo que el segmento Contadores de Películas da para tantas cosas. Se podría hablar solamente del hecho artístico, solamente del archivo, o reflexionar sobre lo que produce y convoca la unión de estos dos. Se podría hablar sobre la historia. Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Como lo dijimos alguna vez, tanto en la inauguración como en alguna otra charla, este festival tiene mucho de chullería, dijo el Javier Ceballos, en el sentido de que estamos tratando de improvisar,
estamos tratando de realmente lanzarnos a entrar en acción con respecto a todo lo que implica hacer un festival en estas condiciones. Y en ese espíritu, yo estaba esperando ver este espectáculo otra vez, el que nos propone León, junto a este archivo, para ver qué es lo que más quisiera comenzar preguntando. Y más que preguntando, me suena y me resuena mucho esta idea de la memoria hecha cuerpo, que a su vez me resuena mucho con lo que se vivió el año pasado, ¿no? Las miles de personas poniendo el cuerpo para manifestarse. Y lanzo la pregunta a Natalia y a León. ¿Qué importancia tiene o qué reflexión tienen ustedes con respecto a el cuerpo relacionado a la memoria? Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio. Los seres humanos somos cuerpo, no somos un espíritu y un cuerpo. Somos un cuerpo que siente, que piensa, que ama, que sufre. Entonces, en la reconstrucción que ha hecho León me parece bellísimo porque, por lo general, cuando se piensa en la memoria, se piensa en una dimensión abstracta, carente de cuerpo, ¿verdad? Como una idea pura, y no como un cuerpo, una memoria cuerpo. Y me parece muy importante que octubre se le recuerde así, porque eso fue un movimiento corporal de la sociedad, es decir, un cuerpo social moviéndose para sentirse desde el cuerpo libre. Sí, sí. Yo creo que más allá de lo que se haya o no conseguido, cuando la sociedad como cuerpo puesto en el mundo se moviliza de esa manera, es siempre un triunfo, porque es la puesta actualizada, digamos así, de la libertad, y en el sentido más platónico de la idea de libertad. ¿Sí? Siempre es un triunfo eso, siempre es una victoria. Pues, fíjate, para seguir un poco el hilo de la reflexión de Natalia, yo creo que podemos pecar de, quizá, si es que nos ponemos académicos, porque la cabra tira al monte, quizá podamos como propender a pensarlo exclusivamente desde los orígenes de la racionalidad, o sea, desde Grecia, ¿no es cierto? Y algo que a mí me provoca y me conmueve muchísimo de esto es que nosotros estamos en una realidad contemporánea aquí en América, ¿cierto? Con todo un coloniaje, con una invasión, con una violación conceptual, racional, ¿no? Que viene de Europa, pero que en nuestros cuerpos se manifiesta una resistencia, ¿no? Y más allá de la resistencia, que finalmente la resistencia puede ser un estadio un poco reaccionario, ¿no? O sea, resistencia y qué más, ¿no? La producción me parece importante, ¿no? La producción de subjetividad, la producción que octubre de 2019 ha logrado, es algo que yo quise atrapar, es decir, desde alguna manera ponerlo en el cuerpo y poner a mi cuerpo a pensar, digamos, ¿no? Desde ahí, desde pintarme como las tribus ancestrales de la América, desde esas palabras de Lemebel que escogí porque creo que mi otredad, que también tiene que ver con las disidencias sexuales, también tiene que ver con ese cuerpo que está resistiendo y que está produciendo, ¿no? Entonces, mi intención era ponerme en juego, digamos. Y además todo el rato pensando no solamente en octubre de 2019, sino en octubre actual, en la gente que está este momento en la calle, ¿no? Y vibrando con eso porque no puedo estar en la calle y me parece importante estar aquí también. Y no más, estar y jugar. Pensando en lo que vos dices de jugar, cuando nosotros planteamos hacer los contadores de películas, era justamente un ejercicio de jugar con la memoria, ¿no? Y para nosotros era muy importante eso porque estábamos pensando como este archivo de octubre como
un material que nos permitía hablar de esta memoria y de la memoria también como identidad, ¿no? De la memoria como algo que está en nosotros. Y quería volver al tráiler que hicimos, que es de 1922, el archivo que ustedes ven al comienzo. Está Tamayo, que era uno de los últimos presidentes liberales, plutocráticos, que yo insisto mucho eso en la plutocracia, era este sistema de gobierno que eran panas entre banqueros y el Estado, y casi 100 años después seguimos en las mismas, ¿no? Seguimos en estas alianzas perversas entre la banca y el Estado, y es como volver otra vez, ¿no? Es como esta memoria que otra vez se encarna y seguimos viviendo con esto que decía Parra, como en estas haciendas con vista al mar, y seguimos en esas, ¿no? Y nosotros, como desde el archivo de la Cinemateca, yo traje otra vez esto, que siempre me hacen bullying porque traigo cositas, pero era como, nosotros tenemos miles y miles de estos cassettes, que son cosas análogas, entonces pensando en lo que teníamos de archivo, nosotros recuperamos hace como unos 6 años, archivo del Ministerio de Defensa, que donaron, y donde están, ellos registraban toda la guerra del CENEP, hay archivo maravilloso de la guerra del CENEP, hay archivo de las represiones de las primeras huelgas nacionales de los 80s. Entonces, el archivo a la final resulta como este repositorio de memoria, ¿no? Entonces yo les quería preguntar a ustedes ¿por qué creen que es importante preservar esta memoria y jugar con esta memoria, ¿no? En este ejercicio lúdico que vos dices, León. Entonces, ¿cómo le ven eso? Yo me voy a lanzar primero, porque un poco tengo experiencia a la hora de batallar. Digo, tengo una experiencia cierta a la hora de batallar con estos archivos que la posmodernidad está intentando invisibilizarlos, sobre todo en las artes contemporáneas. Yo creo que es súper importante guardar el archivo, creo que es muy importante conservarlo, pero creo que lo más importante es ponerlo en juego. Quiero decir, no nos sirve de nada que el archivo esté guardado y que no podamos tener dinero, iniciativa, ganas, fuerza para poder jugarlo, para poder hacer lo que hemos hecho, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Es como medio demencial que el Mariano Aguilera, por ejemplo, esté no archivado, embodegado. O sea, que haya todo un discurso reaccionario que diga que que César Dávila Andrade ya no nos dice nada, que esas imágenes, esos símbolos, esos signos ya no nos dicen nada porque estamos en otras. Entonces, a mí me parece muy importante y me parece sustancial que efectivamente haya una cinemateca, por ejemplo, que sea el custodio del Archivo Fílmico Nacional, pero me parece aún más importante y brillante lo que están haciendo, que es ponerlo en juego. Y creo que esto es de valorar, ¿no? A ver, los pueblos se construyen con memoria, ¿no? No hay otra manera de construirse. Pero yo creo que, voy a jugar con palabras, creo que la memoria no puede ser solo nostalgia, sino que tiene que ser añoranza. Porque la nostalgia es como que nos ancla al pasado, pero la memoria como añoranza es que nos lanza hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando se habla de memoria hay que jugar con estas dos, digamos, significados, nostalgia y añoranza al mismo tiempo. Y creo que la memoria nos tiene que servir para actualizar permanentemente el deseo, ¿verdad? No para suprimirlo, sino para abrirlo. O sea, porque el ser humano se mueve cuando desea. Y me parece que cuando jugamos con la memoria añoranza, se abre un espacio vacío que es el deseo y que nos lanza y nos impulsa a seguir caminando. Por eso no creo en la memoria cuando la memoria termina colapsada en monumentos. ¿Sí? Nunca he creído en los monumentos, no debería haber monumentos, porque ahí es cuando la memoria colapsa, o sea, se eclipsa, ¿no? El monumento es la destrucción de la memoria, ¿verdad? Porque la memoria lo que tiene es que abrirnos al camino. Por eso hay que volver a la memoria. Y lo último, además hay que volver, y esto lo dice Walter Benjamin, cuando nosotros volvemos al pasado, no hay que volver al pasado de lo que fue, porque vamos a repetir la misma historia, sino hay que volver al previo a lo que fue, lo que otro filósofo Badiou llama previo al acontecimiento, ¿no? Es decir, para poder torcer la historia. Creo que así deberíamos pensar cuando volvemos, ¿no es cierto?, a conmemorar. Tenemos que volver a un punto
previo al acontecimiento que se dio y que nos ha llevado a seguir en lo que tú decías, ¿no? En los mismos procesos de dominación, con las mismas alianzas, con los mismos grupos. Entonces, eso nomás, hay que ir a un previo. Y yo vuelvo otra vez a Tamayo y a este archivo de 1922 porque él en mayo está inaugurando el monumento a Sucre en Santo Domingo, ¿no? Donde seguramente ahorita hay un montón de gente que quiere entrar. Y 6 meses después, eso fue 24 de mayo de 1922, ¿no? El centenario. 6 meses después, el mismo Tamayo manda a matar a todos los obreros de noviembre en Guayaquil, ¿no? Y entonces es como esta historia de matanzas y matanzas y matanzas. Entonces, ¿cómo creen que esto que está pasando ahora, por ejemplo, que estamos en octubre otra vez, que se ha pasado un año de lo que... ¿Cómo va a resonar ese octubre del 2019 en el futuro? ¿Cómo va a estar resonando ahorita? Digamos, ¿cuál sería su análisis sobre eso? Como, ¿qué va a pasar con esa memoria del anterior año que da un montón de gente dolida, ¿no? O sea, yo he visto mucho eso, como hay mucho dolor y mucha bronca y todo el mundo quiere botar estatuas de Sucre, de Isabel la Católica y hay otros que quieren ponerle flores, ¿no? Y que quieren abrazarle y declaran que Isabel la Católica es la primera feminista. Se aparece meme. Entonces, ¿cómo le ven? A ver, me lanzo yo primero ahora. Mira, el hecho no es hecho hasta que se lo relate. ¿Sí? Es decir, a ver, esto es un poco una perspectiva lacaniana, ¿no es cierto? Cuando se habla de trauma, el trauma es porque no es, porque algo no es, o sea, no ha sido puesto en palabra. Y cuando se lo relata deja de ser trauma, pero también ahí viene el tema a nivel de la perspectiva histórica. Aquel que relata, o aquel grupo, aquella clase que relata la historia es la que ha triunfado, la que ha vencido, la historia es el relato de los vencedores, se llama. A partir de que se calmó, digamos, en la mesa de diálogo, las movilizaciones, empezó ahí otra lucha que es tan importante como la lucha de las calles, que es quién narra el hecho, ¿verdad? ¿Quién narra el hecho? Y entonces ustedes podrán darse cuenta que eso no ha parado hasta ahora. Por ejemplo, al año otra vez nosotros tenemos una arremetida de los sectores, de las élites políticas y económicas, de las élites blanqueadas, ¿no es cierto? Porque son blanqueadas, no es que son blancos, son blanqueadas. De querer narrar ese hecho, ¿no es cierto?, como un hecho de violencia, de salvajes, de bárbaros, o sea, además retomando discursos terriblemente viejos, ¿no es cierto?, como los discursos coloniales, los discursos fascistas. Cuasipungueros, ¿no? ¿No es cierto? Y claro, y está el otro lado, el forcejeo desde los sectores populares de las organizaciones de narrar el hecho desde su lugar. O sea, no existe el hecho en sí mismo, ¿verdad? Hay una disputa de sentido que aún no ha terminado y que es ahora importantísimo, como salir a las calles, es pelear porque seamos nosotros y nosotras las que narremos el hecho, ¿cierto? Porque son dos historias distintas dependiendo quién narra el hecho, ¿no? Entonces, esa es la disputa actual. Y, por ejemplo, en la historia, los hechos anteriores pueden ser también renarrados, es decir, la historia no es irreversible. Las revoluciones rompen la narración y es posible volver a narrar hechos que están en el pasado cronológico, pero que pueden actualizarse desde otra perspectiva. Esa es la pelea ahora, porque eso genera un futuro distinto y genera referentes distintos. Claro, ahora también hay que, o sea, un poco para rizar el rizo, también no tenemos que olvidarnos que Lacan dice que los significantes son del otro, ¿no es cierto? Y eso puede ser complicado, porque claro, podría posicionar un discurso terriblemente determinista que diga efectivamente, o sea, los que están en la calle no son el amo, no son quien tienen los significados de estos significantes. Nosotros somos los que efectivamente, y es precisamente donde nosotros podemos ver cómo se construyen los discursos de dominación, o sea, dónde está el amo, ¿no es cierto?, dónde está el esclavo, y finalmente aquel esclavo que se rebela, aquel esclavo que entra en la revolución, aquel esclavo que corta la cadena significante, aquel esclavo que cae o que hace caer, puede ser denostado y puede ser bautizado como histérico,
¿no? Es un Pues, grito histérico, es un de grito hecho. histérico. De hecho, es un grito histérico. Entonces, a mí me parece que hay dos cosas bien interesantes, que es apropiarse del grito histérico, o sea, apropiarse de la somatización del pensamiento, de la incomodidad, de la incomodidad que genera esta cultura, ¿no? Y por otro lado, jugar. O sea, por otro lado, jugar, porque creo que, como dice Piaget, solamente detrás del juego está la posibilidad del deseo. Es decir, si nos lo tomamos muy en serio, tal vez entremos en los significados del otro exclusivamente. Digo. A mí me rebota muchísimo esto que vos dices de la disputa narrativa. Que yo creo que eso sí está en juego, ¿no? La bronca es narrativa, porque en ese sentido es como, he escuchado esta frase que es como, nos están dando pensando y nos están dando diciendo, ¿no? Y eso es como muy quiteño, ¿no? Es muy quiteño, es puro quichua eso, ¿no? Pero es una cosa que sí resuena porque sí están haciendo eso. Y la bronca es narrativa en ese sentido, porque es la típica, ¿no? ¿Quién cuenta la historia, ¿no? ¿Quién nos da contando? Y por eso el archivo audiovisual, la bronca sí es también audiovisual. Porque ahorita que vivimos en esta galaxia audiovisual donde ese es un tema que está saliendo acá rato Netflix, que es la bronca, ¿no? Que es aquí como, hay cosas chéveres en Netflix y otros como, puta, estos manes nos están diciendo que todo es destrucción y que la distopía y que todo se va a hacer pedazos y entonces como el juego narrativo y el futuro es gringo. Entonces, y los gringos ni siquiera nos van a salvar en esta distopía. Entonces es como realmente el archivo y el juego con este archivo, o si no, ojalá nos salven los chinos. Ojalá. No creo. La palabra, ¿no? Porque en este momento, evidentemente, todo se ha polarizado terriblemente. Entonces, básicamente es los que ponen las flores a Isabel la Católica frente a los que quieren tumbarla, es el libro de Isa frente al libro de Romo. Ajá. Y entonces, todo está puesto ahí en una disputa súper polarizada. Y evidentemente hay un montón de grises. ¿Y qué significan esos grises? Por eso, lo que acaba de hacer León, para mí, evidentemente no lo llamaría tibio, pero nos propone unas lecturas que van más allá de estos dos polos, que plantean preguntas tan múltiples como lo que decíamos, a ver, ¿por qué León está desnudo? Pero ¿por qué se enyucha? ¿Por qué se enyucha? ¿Otra vez? ¿Y por qué poesía? Es verdad. ¿Qué tiene que ver Walt Whitman con octubre de 2019? Y Lemebel. Y otra vez César Dávila Andrade. ¿Qué tiene que ver la poesía con el archivo? Y creo que es quizás un bote que navega en como las posibilidades. Decíamos, no me acuerdo en cuál conferencia, en cuál conversación que teníamos, que la historia del arte es quizás el acto más inclusivo, porque siempre está incluyendo lo que los otros mitos han desechado. Entonces, cada renovación de mito incluye lo que se desechó, a la par que incluye y construye nuevas cosas. Y creo que estas propuestas que atraviesan o son atravesadas desde la palabra y desde el cuerpo, de alguna manera están construyendo estas nuevas posibilidades. Y para mí eso, al igual que lo que decía Natalia, es un triunfo. Cuando tú dijiste estar ahí, sin importar qué se consiguió de manera, digamos, política, es un triunfo en sí mismo, político y más. Yo dije, claro, esto es un triunfo. Esto que estamos haciendo es un triunfo enorme, no solo porque logramos hacerlo parchando con la tecnología más o menos decente que tenemos aquí, ahorita en este momento, pero reunirnos y hablar de esto y permitirnos desnudarnos físicamente y hablar de esto y pintarnos y hablar poesía, es un triunfo enorme, convocados por el archivo o sea, y por la memoria, ¿no? Por la necesidad de agarrar eso que es archivo y convertirlo en bandera, de alguna manera, convertirlo en una forma de luchar, ¿no? No les doy preguntas, simplemente estoy pensando. Ay, pero hay una cosa hermosa que dices tú. Cuando tú hablas de las zonas grises y hablas de estas dos tendencias, ¿no? Los unos, digamos, del gobierno y por otro lado los movimientos. Claro, lo que pasa es que estas dos tendencias están peleando por agarrar el hilo narrativo y por eso se vuelven rígidos. Voy a ponerme de lejos. Yo estoy obviamente en los movimientos sociales, pero o sea, la intención es quién
construye el relato te da destino, te da perspectiva, ¿no es cierto? Pero hay unas zonas grises, vamos a hablar de eso un poco alejándonos de nuestra propia, en mi caso, militancia, ¿no? Mira, hay cosas de octubre cuando pasó que no sé si se hará, porque hay esta pelea. Por ejemplo, hay una dimensión estética en octubre que es impresionantemente rica, riquísima, que es una cosa que deberíamos ponernos a pensar, ¿no? Desde la plástica, ¿no? Hay una plástica en la movilización hermosísima, hay una poética que está en el cuerpo, o sea, lo que hizo León ahora está en octubre, ¿no? Y hay una poética, hay una plástica, hay una teatralidad, ¿verdad? Es una cosa bellísima que habría que pensar. Hay música no solo por lo que tocaban, sino una música del propio cuerpo social moviéndose, haciendo su música en el mundo. Esa es una, por ejemplo, una zona lindísima. Hay otra, por ejemplo, una cosa de los jóvenes, ya, alejémonos un poco de la política. Había un montón de jóvenes que yo los veía, me acordé de los Netflix que tú decías, que eso sí quiero investigar. Jovencitos, o sea, los jovencitos de entre los 15 y los 22 años, que salían con unos trajes así, estilo película o serie distópica de Netflix, ¿no? Y venían así con unos trajes y con unas máscaras así. Y claro, eso es lo que dicen estos, que ha sido la subversión, la guerrilla urbana. No, ellos estaban en una película, en una serie. Bueno. Era la primera vez que salían a una movilización social, pero salían desde esa lógica de la... Entonces hay pues como una sombra entre la realidad y la ficción. Pero salían en cámara lenta ellos. Y además yo les veía con los escudos de cartón, ¿no? Pero ellos creo que se sentían en una serie distópica, yo no sé. Por ejemplo, eso es una cosa lindísima para investigar, para mirar, que no es solo un problema político, hay un tema de juego, estaban jugando. Ahora claro que es un juego como el que hicimos nosotros hace muchos años, que no se nos salió de las manos, pero, ¿verdad? Pero es un juego. Entonces hay eso, hay por ejemplo toda la dimensión de cómo se van cruzando las luchas y eso genera una heterogeneidad así confusa entre las luchas antipatriarcales, las luchas anticoloniales y anticapitalistas, en una confusión porque no siempre se congregan de manera, no siempre llega a una síntesis, ¿no? Sino que se quedan así flotando en su heterogeneidad y se dan y se contradicen. Es decir, hay esa zona de penumbra que lamentablemente es el momento en que se dé la narrativa, o las dos narrativas, eso termina absorbiéndose y desapareciendo. Y ese es el previo al que siempre hay que regresar. Eso. Y pensando en eso, en todas estas narrativas de los jóvenes, había esta reflexión como de cómo va a rebotar esto en el después, ¿no? Como octubre del 2019, y yo quería irme como un poquito más cerca ahorita que se vienen elecciones. ¿Cómo creen ustedes que octubre de 2019 va a rebotar en estas elecciones? ¿Qué creen que va a pasar con relación a ese rebote? Es pregunta compleja, amplia, pero ya que estamos. No sé, yo estoy pensando que todo, o sea, feliz y lamentablemente, todo es un eterno retorno, que diría Nietzsche, ¿no? Y me parece que ahí hay alguna formación que a veces la cargamos como equipaje incómodo de la vieja izquierda, del marxismo dogmático, en donde no podíamos salir de la lucha de contrarios, ¿no? Esta dialéctica que parecía que se tenía que aplicar como dogma, ¿no? O sea, como el álgebra de Baldor. Y también el hecho de que no podamos atravesar o dejarnos de atravesar por la espiritualidad, ¿no? Yo hacia futuro yo quisiera creer que el movimiento social va a ser algo más allá de la representación del relato institucional, del relato social, del contrato caduco, que se renueva, que vuelve, que le hemos visto volver cada 10 años, cada 4 años. Yo quisiera creer que no va a pasar, pero como nos jugamos también una baza muy mala hace 10 años, 12, 14 años, no me acuerdo, 14 ya. 14. Como hace 14 años nos jugamos una baza tan mala en donde pensábamos que tal vez por ahí podía haber sido, yo no me aventuraría a ser fantasioso, o por lo menos a creer que esta realidad fantasmática es precisamente eso, una especie de lugar importante para reflexionar, pero no anclarnos a esa realidad fantasmática. Creo que es una oportunidad, pase lo que pase,
sea Lazo o sea el Yacu, es decir, sea el Lazo o sea el Yacu, yo creo que Yacu o Lazo o Arauz, ¿cómo es? No sé cómo se llama el otro. Arauz, ¿no? Es una realidad fantasmática y eso uno tiene que tenerlo claro. Es una realidad fantasmática que tiene que de alguna manera brindarnos otra oportunidad, que está más allá de eso. Mira, yo siempre quise estar cerca del anarquismo. Esa ha sido mi pelea. Ahora trato de juntarle a las autonomías zapatistas. O sea, yo no creo, nunca creí en las instituciones burguesas, nunca. No creo en el Estado y no creo en la democracia representativa y menos en el momento actual, porque en el momento actual ya no funciona en sus propios términos, no en los términos marxistas, de la crítica marxista al Estado, no, en sus propios términos de la ideología liberal ya no está funcionando, ¿no? Cuando Trump llegó al Estado, a la administración del Estado norteamericano, ahí es el signo más claro de que esto ya no está funcionando, ¿verdad? Porque él llega a través de unas elecciones democráticas, llega un hombre absolutamente antidemocrático. Entonces, esta contradicción te permite ver que esto cayó. Ahora, en la pandemia, para mí lo que abrió es, o evidenció una fractura sistémica. Estamos viviendo una fractura sistémica, ahí el CICEG habla de colapso, los decrecionistas también hablan de colapso del sistema, que coincide con el fin de la globalización, ¿no es cierto? Es decir, el capitalismo coincide, el fin del capitalismo coincide con una fractura del capital, es una cosa compleja. ¿Ya? Ahora, ¿qué en este momento? Entonces, en este momento, mira, las elecciones, claro, uno desde aquí piensa al más cercano, ¿no es cierto?, para nosotros, porque ¿qué? Pero creo yo voy a poner, en el caso de que llegaría a la administración del Estado, el nuestro más cercano, ¿no es cierto?, que es el Yacu. Creo que el día 24 tenemos que estar movilizándonos, más que si llegaría Lazo o Arauz, por una razón, porque es el cercano. Es decir, por lo que decía Leo, no podemos volver a repetir los errores de hace 14 años. O sea, tenemos que estar movilizados y autónomos, ¿no?, justamente porque es nuestro cercano, y vigilantes, para que no cometa los errores, ni dejar, ¿no es cierto?, que le lleven por otro lado, porque podría ser el colapso de la esperanza, y no lo podemos permitir. Entonces, siempre yo creo que la sociedad, y sobre todo las organizaciones de los pueblos, siempre tienen que ser autónomas. No porque es cercano a nuestro, podemos decir, vamos a volvernos, como es cercano a nuestro, todos al Estado. No, es cuando más tienes que mantener autonomía y movilización para empujar hacia donde se tiene que empujar para, digamos, un futuro más grato, e incluso yo diría más que un futuro más grato, estamos en un punto de la humanidad que si no somos sabios y sabias, podríamos estar colapsando como especie. Entonces, no hay que apostarle ni al Estado ni a la democracia representativa, sino a nuestra propia posibilidad de ir construyendo desde la autonomía una otra trayectoria más agradable. Colapso es una palabra fuerte, ¿ah? Colapso me hace pensar en que algo tenemos que salvar. ¿Qué escogemos salvar? Y desde el archivo, eso es una tarea diaria. ¿Qué escogemos guardar? Y eso, hablábamos la otra vez, también implica un qué escogemos olvidar. Y entonces la responsabilidad es inmensa y a veces es imposible de saber exactamente, ¿no? Y es extraño que sea una institución pública como la Cinemateca de la Casa de la Cultura, la que de alguna manera en esta pequeña parcela de acción que es el archivo fílmico, proponga algo, ¿sí? Más allá de que, como decíamos, más allá de que esté el Paul, el Fabo y yo, porque ya en 6 o 8 meses no estaremos nomás, pero de alguna manera sigue funcionando y la memoria en este caso audiovisual está ahí y hay una parte importante conservada, que se ha conservado de manera consciente, pero también hay un montón de cosas inconscientes.
Por ejemplo, ya que estamos aquí, hace pocos meses, gracias a Paul, Malena Bedoya, rescatamos un archivo de la Policía Nacional, de latas 35 milímetros, 16 milímetros de los 70s y 80s. Y gran parte de eso era cómo un grupo militar armado de Estados Unidos instruía a la Policía Nacional. Rescatamos eso cuando fue en diciembre del año pasado. Entonces, inicios de este año. octubre estaba todavía oliendo, literalmente, aquí en la Casa de la Cultura. Y decíamos, ¿qué es esto? O sea, esto es maravilloso, pero también es tan doloroso, ¿no? Y eso se conservó así y llegó a nosotros un poco aleatoriamente. Y creo que esta cosa aleatoria es algo que es un signo muy potente, ¿no? Que hay que saber manejarlo. Y que ahorita mismo, en este instante, en este preciso segundo, estoy en eso. Yo no sé hacia dónde estoy reflexionando, pero hay algo con respecto a la palabra colapso que nos invita a repensar un montón de cosas. Y este festival comenzó repensando eso, la necesidad de ser. ¿Es o no es? ¿Qué necesidad hay de armar grandes festivales, así sean en línea? Y ante esa reflexión llegamos a esto, que es finalmente un festival chiquito en recursos, pero con un despliegue tecnológico X importante, pero que invita a lo sencillo. Invita a lo sencillo porque alguien decía que estamos en el tiempo de lo sencillo. Creo que era Paula de la Vega. Y para mí eso es algo que me alivia, es la razón por la cual seguimos haciendo esto. A pesar de que, por ejemplo, Paul, él piensa en grande, él quiere algo mucho más grande. Bóvedas climatizadas. Bóvedas climatizadas para todo el país. 100 metros cuadrados, ¿no? Claro. Yo le apunto a estos pequeños diálogos para salvarnos. En verdad yo creo que estamos en un punto que o nos salvamos o no. Y lo que decía León, ¿no? Me acordaba de la canción de Silvio, ¿no? La ciudad se derrumba y nosotros festivaleando, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo sé que no. No. Yo aquí tengo que corregirte, porque no somos el Festival de Artes Vivas de Loja. O sea, si es que yo hubiera olido que esto era el Festival de Artes Vivas de Loja, yo te hubiera dicho, no, Diego. Me parece que esto es mucho más importante, mucho más interesante. Yo quiero invitarles a pensar en dos cosas, al chiquito y al grande. Al chiquito y al grande. La biblioteca de Alejandría se quemó. Vale, ese es un drama, una tragedia, digamos. Se quemó, ¿eh? Se quemó. Se quemó. todo el tesoro bibliográfico de Occidente se quemó. Se quemó. Luego lo volvieron a escribir. Esa es una tragedia. La otra tragedia nos toca más a nosotros. Es decir, vino a Europa y nos folló. Perdón la expresión. Nos folló, no nos dejó crecer, no nos dejó hacer nuestra historia, no nos dejó hacer nuestra memoria. Nuestra memoria se encapsuló y está en el cuerpo de nuestros ancestros, está en nuestro cuerpo, está silente nuestra memoria en nuestro cuerpo. Eso quizá es algo de lo inconsciente que puede haber tenido hoy mi representación, intentar atrapar algo de eso, porque yo sé que no está, no hay los papiros, no había escritura, por favor. O sea, los quipus, sí, pero quiero decir, nos masacraron. Entonces, quiero decir, y antes a Grecia le pasaron 8 siglos de oscurantismo donde perdieron la escritura, y todo se hizo oralmente. Todo se hizo oralmente. Entonces yo creo, Señor, no quiero ser cristiano, no quiero hablar de la fe, de la esperanza. A mí me gustó mucho esto del deseo. Es decir, yo creo que el deseo y el juego, es decir, mientras este festival sea el deseo y el juego, mientras la Cinemateca sea el deseo y el juego, es otra cosa completamente distinta. No es la institución pública robándonos la plata para pagarle al gurú que venga de Europa a bailarnos nuestras danzas ancestrales aquí. Es decir, eso no es. Es decir, esto es distinto. Entonces, por ahí creo que no. Eso es una cosa linda, mira. Voy a conectar lo que tú dijiste con lo que dice León. Esto de lo sencillo, ¿no?
Mira, yo estaba pensando, he estado haciendo investigaciones epistemológicas y estaba saltando unas hipótesis ahí que ya está hecho un libro, ojalá me publique. El tema es que la forma de la humanidad en la modernidad, que es el sujeto, este sujeto es terriblemente patriarcal. Y el sujeto como forma, no como contenido, que es la forma del patriarcado, siempre es de lo grande. Es de el grande, lo grandioso, lo impresionante, o sea, esa cosa patriarcal y de dominación, ¿no? Permanecer en el tiempo. Y permanecer, y los héroes, y los monumentos, y los grandes, y además los grandes hombres, ¿no? O sea, de repente una mujer cuando medio se parece a un hombre también es la gran mujer. Los falos. Los falos, pues, ¿no? Es toda la sociedad falocéntrica, todo es así grandote. Acuérdense ustedes que los gobiernos más totalitarios es o sea, ese despliegue de poder, de símbolos gigantes. Todo el mundo quiere ser el más grande. Ya no. Ya no. Creo que la humanidad, en el momento exacto en que se encuentra, al borde de su colapso total como especie, no solo un colapso civilizatorio social, tiene que reconocerse en su indigencia, que es reconocer su circunstancia cósmica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cósmicamente somos una especie nada, transitoria, eventual, o sea, que no sé cómo estamos aquí, nada. Cuando reconozcamos esa circunstancia cósmica, porque Ortega y Gasset decía reconocer nuestra circunstancia social, yo digo, además cósmica, para ver lo indigentes que somos. Cuando reconozcamos eso, nos vamos a volver humildes y entonces el sujeto desaparece. ¿Qué es ser humildes? Cuando nosotros entendamos que este lugar hermoso en el cosmos no es nuestro, no nos ha regalado ni la naturaleza, ni somos el pueblo elegido de algún dios extraño, no. Somos una especie más entre tantas especies que tenemos que dar las gracias por la gracia cósmica de poder estar alojados temporalmente en esta belleza de universo. Y entonces vamos a ser respetuosos con las otras especies animales, vamos a ser cuidadores de la naturaleza y vamos a cuidarnos entre nosotros y nosotras. Mira. Y eso es la sencillez, eso es lo pequeño. Mira, esto, entonces vuelvo a esto. O sea, esto es, mira, no es lo grande. Pero justamente porque no es lo grande, no es el festival, ¿sí? Tiene rostro, tiene calidez, tiene acogimiento, tiene la palabra que se teje, no la palabra que se impone. La que se teje entre todos y todas. Y te voy a decir una cosa además, que lo dijimos tras cámara en uno de los ensayos, y creo que es súper importante decirlo como gestor cultural. Esto no tiene plata. Obviamente que tiene plata, hay un montón de plata aquí porque es inversión pública, hay un montón de dinero, un montón de recursos que hay. Hay sueldos también que nos ayudan a esto. Pero no está este dinero, no está este intercambio, no está este sistema de intercambio monetario. Y por eso es lindo. O sea, yo sí quiero felicitarles realmente, o sea, que ustedes hayan hecho esto entre las direcciones de la Casa de la Cultura, estas 2 direcciones de la Casa de la Cultura que me parece, o 3, que me parece formidable, decir, es único. Y es porque no hay plata. Cuando hay plata, y nos joden, y ellos saben, la institución, el Estado sabe, por eso sacan premios concursables para cultura, por eso dan 4 reales en bienestar social, por eso construyen esas casas de mierda para la gente, porque saben que pueden dominar con la plata, porque la plata es el lenguaje del amo. Y menos mal que yo creo que está colapsando. Yo creo que eso es una de las cosas que está colapsando. Esto es una cosa interesante. El otro día conversábamos con compañeros de la izquierda, ¿no? Y claro, pues ya está colapsando el sistema, porque si vos analizas, sobre todo desde el análisis marxista, que es el que mejor entendió el capital Marx, te das cuenta que está colapsando, no por pandemias, es por sus propias contradicciones internas. Y todo el mundo, y ahora, ¿no? Está preocupadísimos, hasta que un compañero ahí se detiene y dice: no entiendo por qué estamos tan preocupados. Hemos pasado toda nuestra vida, ya somos viejos, 30 años, 40 años peleando para que se caiga el sistema, y ahora que se está cayendo, estamos queriendo sostenerle con diques. El tema es que en este momento tenemos que, decías tú, ¿qué vamos a guardar? Manejamos en nuestras conversaciones la imagen de las arcas de Noé. Esto es un diluvio simbólico lo que está pasando, ¿no? Entonces tú tienes que construir arcas
para guardar lo mejor Así es. del humano, y lo mejor no es lo grande, lo mejor es esa intención humana de perseverar en su ser. Un arca es los zapatistas, eso es un arca, que está tratando de navegar para salvarse, a ver si es que llega a una buena orilla con esta semilla del humano, que es esa humanidad que se reconoce indigente, que es humilde y respetuosa. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, estas cosas pequeñitas, esto pequeñito, ¿sí? Es donde nosotros podemos compartir, digamos, y no es con esa idea, voy a ser el mejor, todas esas cosas es parte del colapso, el mejor, el más grande, el ganador, porque además, ¿no es cierto?, sobre todo el capitalismo neoliberal es, ¿no?, el individuo empresa, el ganador, el que invierte en sí mismo como capital humano, el mejor. Es la cultura, esta se está cayendo. Mira, uno hace esto, que ustedes han hecho, también les felicito. Es nada, es simplemente esto, como cuando uno cocina y dice, yo no sé cocinar, pero bueno, cualquier cosa, que se ve que invito a cocinar, no te estoy queriendo mostrar nada, simplemente quiero compartir eso. ¿Qué hago? Esto, pequeñez. Pequeñez no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de cercanía, de proximidad. Y simplemente cuidémonos. Creo que ahora tenemos que cuidarnos, y esto es cuidar. Pensando en esto de que digamos que no somos nada y que somos súper pequeñitos, yo hablaba con un amigo geólogo y él me contaba de cómo se crearon los Andes, entonces como estas dos rocas gigantes, ¿no?, que lograron que crezca esto, y entre tanta fricción había un montón de lava aquí debajo de esta tierra, justo donde estamos, y eso hizo, por ejemplo, que aparezcan estos domos volcánicos, que es el Panecillo, que es como un pupo, entonces es como que la lava crece, 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 crece y no logra salir y se queda ahí atrapado. Entonces estamos rodeados de eso, ¿no? Entonces yo me imaginaba y dije, un rato esta cosa se estaba inflando, ¿no? Y entonces en ese sentido pensaba en eso de no somos nada, somos súper chiquitos, pero pensando en lo de la Alejandría que vos decías, a pesar de eso, sí hay una cuestión ética de pensar en que el archivo que tenemos es muy frágil y que hay que lograr que ese archivo se mantenga en las mejores condiciones posibles, que estos sumatics y estas cosas que están aquí les quedan 10 años. O sea, después de 10 años estas cintas no van a valer. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad de decir, no puede ser posible que el archivo más importante del país solo esté en Quito, donde vivimos en una fallota de Quito, donde ahorita va a caer una bomba cualquier rato de los Chapas y esa cosa se va a incendiar. O sea, sí lo pienso de manera muy concreta y muy tangible. O sea, ese archivo es necesario que se conserve 100 años más. Sí, hace 3 meses me invitaron los cineastas a una charla, diálogo por el tema de la unión del IFAIC y el ICA y no sé qué, y yo llegué porque ellos pensaban que yo iba a decir, ay, pobres, no hay que, estamos en contra de la unión del IFAIC y del ICA, porque el fomento que el Estado tiene que hacer a la cultura y no sé qué. Yo llegué y dije, no, lo que tienen que hacer es, lo que tenemos que hacer es derogar la ley. Claro, es lo que quieres que yo diga, voy a decirlo. Hay que derogar esa mierda de ley de cultura, porque ese archivo, que es muy frágil, no está representado en esa ley de cultura. Hay que cerrar ese Ministerio de Cultura, porque la Cinemateca, porque la Casa de la Cultura, porque todas las pugnas burocráticas que hay para poder soltar $4,000 para un artista que no hace absolutamente nada y que se muere de hambre y que encima está esclavizada a un sistema que no le permite subsistir más de un mes, no tiene más que una convocatoria al año para eso. Entonces, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Claro que sí, es muy frágil el archivo, pero es más frágil también el estómago de los compañeros que trabajamos en cultura. Entonces, claro, hay una dimensión ética de la pelea. Es ¿qué hago? ¿Que dejo que se quiebre que hago que se quiebre la cinemateca de la Casa de la Cultura, o salgo a la calle a romper los cristales de la Contraloría, que no fueron los manifestantes, sino fueron la propia institución? Quiero decir, hay una dimensión ética, pero pongamos en juego la discusión, de verdad, y no vayamos a alzar manos y aplaudir o a tachar la unión del ICA y del IFAIC y no sé qué historias cuando vemos que es una botadera de plata. Y esto que estamos haciendo aquí, que no cuesta absolutamente un centavo y que es parte de su autoexplotación, porque ustedes tenían que haberse ido a la 1 de la tarde y estamos aquí todavía haciendo esto, es decir, sus sueldos no los pagan, paga su militancia, porque más allá del sueldo está una cosa que yo llamo militancia. Yo entiendo tu preocupación, pero léele al Benjamin cuando habla de los monumentos en sus tesis de la filosofía de la historia. Él
dice una cosa, no todos los monumentos están llenos de sufrimiento del pueblo. O sea, a veces siento que hay momentos en que tienes que como elegir y a veces elige los monumentos, ¿no? Pienso en Machu Picchu, por ejemplo. Yo me fui al Cusco y no subí a Machu Picchu por una razón, porque en el Cusco todo el mundo era los monumentos incas, los incas por aquí, las piedras por allá y todo el mundo adorando las piedras y vos veías a los herederos de los incas en una pobreza infinita, ¿no? Entonces digo, sí, hay que cuidar, pero y son parte de la semilla. Creo que la mejor forma de cuidarle es que hagas que se pueda hacer que la gente ahora se apropie de eso. Quizás por eso antes que desaparezcan físicamente, tiene que apropiarse. Creo que la mejor manera de guardar es lo que decía, esto que han hecho ustedes, contar. ¿Cuánto se guardó? Y hasta ahora de estas culturas que además fuimos terriblemente golpeadas por la oralidad. Claro. O sea, que se apropien y que cuenten, ¿no? Pero siempre los monumentos tienen mucho de sufrimiento de generaciones. Es cuando te quedas así como... Yo confío en el archivo y en lo concreto, pero también confío mucho en la minga, que es algo que yo en octubre del anterior año, yo estuve los 3 primeros días, vi cómo esto se hizo un relajo, y ya teníamos planificado un viaje de medios libres que nos habían invitado y estuve viendo desde lejos, desde Lima, todo este relajo, pero algo que nos decían los peruanos y había gente brasileña, decía, pucha, ustedes sí están pensando en la minga. Y es algo que yo sí rescato y creo que lo que ahorita estamos construyendo, ahorita los que estamos aquí, sí es desde la minga, sí, que es como desde la gente de teatros, la gente de la Salesiana, nosotros desde la Cinemateca, ustedes mismos que se dan el tiempo de hablar. Entonces sí es de cariño también. Entonces ahí sí creo que es como, es afectos hacia el archivo, afectos a la memoria y afectos entre nosotros también, que es lo que se genera, ¿no? Entonces ahí sí yo confío mucho en la minga y creo que desde la minga se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y en nuestra historia. Mira, el otro día que hablábamos de esto de la pandemia, que todo se ha puesto terrible, que Europa está como loca, ¿no? Conversábamos y decíamos, somos pueblos que hemos siempre vivido al borde del colapso. Esos somos los pueblos del sur. Y eso, es terrible, pero vele por el otro lado. Es decir, tenemos una cantidad de saber, de herramientas, de espíritu que nos permite sobreponernos a esto. Yo tengo mucha esperanza en estos pueblos, en el colapso del sistema. Lo que tú estás diciendo, la minga, y hay un montón de recursos que tenemos porque siempre nos ha tocado vivir enfrentando el inminente colapso. Que el sistema de salud está siempre, otra vez decían, colapsa el sistema de salud, y alguien decía por ahí, ¿y cuándo no ha estado colapsado el sistema de salud? Claro. ¿No es cuándo? Sí, entonces sacamos tenemos un saber que no todo mundo tiene en el planeta y que en los momentos actuales es una riqueza invaluable, es decir, un saber que no te dan en las universidades, es un saber de la vida cotidiana. Esa minga que tú dices es un saber que lo hemos venido aprendiendo de generación en generación. Yo creo que ya está hecho memoria celular en muchos de nosotros. Sí, sí, hay un modelo que no llega a ser ni modelo. Y eso es bueno. O sea, ahorita que dices, ustedes están pensando, ojalá que no pensemos, por Dios. O sea, ojalá que no se nos ocurra en la Flaxo o en la Andina pensar demasiado en la minga, porque ahí sí que la matamos. Se hace paper y que nos publiquen se hace paper y se pone en PDF y se acabó. Sí. Pero a mí me parece que hay una sabiduría comunitaria que yo creo que fíjate que en Europa están dale que te pegó con eso, que es la única respuesta para la malaria en el mundo, para el VIH en el mundo. No solamente pensemos en nosotros, imagínate lo que está pasando en África, que todo el mundo dijo, ay, cuando llegue el coronavirus a África, eso va a ser una masacre, apocalipsis, ¿no? Y los africanos están súper bien. O sea, están súper bien porque coño, les cayó el ébola, les ha caído el capitalismo, les ha caído el imperialismo, los hizo mierda. Y entonces ellos peor no pueden estar. Peor de lo que estuvieron antes de la COVID, no pueden estar, sinceramente. Y yo creo que esa sabiduría comunitaria que tiene que ver no solamente con la salud comunitaria, por ejemplo, que aquí hay
¿Será que sabemos dónde está el hierbatero, el chamán, el que te pasa el huevo, todo eso sabemos perfectamente? Nos vamos a meter la ayahuasca. Estamos súper sofisticados, ¿eh? O sea, nos vamos a la ayahuasca, pero heavy tron, nos hacemos los como los temazcales, pero estamos súper sofisticados. Ni crean que es tan lejano de que, uy, tenemos que rescatar. No, no, no. Está súper en nuestro intercambio cotidiano. Y por eso creo que el yaku tiene una opción. Porque hay unos jóvenes en las urbes que están con este lenguaje y que hablan entre ellos. Digo ellos porque ya estoy medio viejo. Yo vi ayer me mostró un amigo un meme pensando en yaku que decía, ¿cómo vas a confiar en yaku si es que ni siquiera él les hizo caso a las bases, Esperancito? O sea, como si él no les hizo, ¿cómo te va a hacer caso a vos si ni siquiera le hizo caso a las bases? Esperancito, repito. Entonces, ¿cómo Vamos a confiar, ¿no ves cómo está entre los hasta los memes, está volando? O sea, mientras los otros están ahí encartonados, sí, él haciendo. Eso es lo mejor, y baila ahí. Sí. Es como, yo a veces digo, ¿qué está haciendo? Pero está rompiendo un poco la lógica vieja de la política, ¿no? O sea, pero es más allá de eso. Yo creo que no debemos mucho esperar. O sea, debemos difícil confiar en estos individuos en plena democracia. Asumir, o sea, tenemos que asumir la construcción de nuestro destino en nosotros y nosotras. No hay que esperar en una persona, en un líder, en nada, o sea, está en nosotros. Por eso digo, la movilización no es solo estar en la calle dándose con no, es estar truqueando, inventando economías distintas, inventando relaciones amorosas distintas, inventando juegos, reinventándonos estéticamente, reinventándonos lúdicamente, reinventando el conocimiento, generando otras formas de socialización del conocimiento que no pasen por la institución, ¿sí? Es decir, mira, reinventando nuestra relación con la naturaleza, eso es estar movilizados. Sí. No solo salir a la calle, ¿no? Es eso. Es que realmente tomemos la construcción del destino en nosotros y nosotras y no esperemos, no hagamos, no es un momento ahorita de hacer transferencia. Yo creo que hay que atravesar la fantasía, ¿sí? Y no hacer todavía transferencia, es decir, entregar nuestra vida a alguna entidad, cualquiera esta que sea. Tenemos que darnos el chance de, con lo horroroso que es, con lo terrorífico que es enfrentar la libertad de crear mundo, porque es terrorífico enfrentar esa libertad. Tenemos que asumir y decir, vamos a construir el mundo que queremos. ¿Ya? Hace un año, los que vivimos octubre desde adentro, de alguna manera salimos con esperanza, o con cierto gozo de haber compartido esa lucha, o por lo menos en mi caso, de haber visto cómo la gente se organizó de una manera impresionante y cómo justamente la Minga fue lo que organizó y sustentó 12 días de caos y de violencia, pero también de mucha esperanza y de mucha confusión. El tiempo fue pasando y cuando se acercaba octubre de este año, yo decía, ¿será que quiero que octubre vuelva? ¿Y será? Y tenía una sensación más bien negativa. Yo decía, ojalá no vuelva. No sé, tenía esta sensación y decía, bueno, eso es lo que siento, lo respeto. Pero ahora que les escucho, nos escuchamos, yo digo, en cierta medida, en gran medida, octubre del 2019 ha provocado esto. Esta cosa, este diálogo. Y eso es maravilloso. Obviamente también provocó un montón de cosas complicadas y confusas y violentas sí, muchas cosas. Pero también provocó esto y eso es esperanzador de cierta manera y eso es muy bello. Yo quisiera seguir hablando eternamente. Pero se acabó. Pero se tiene que acabar algún rato, desgraciadamente. No sé si hay algo con lo que querramos cerrar cada uno para ya ir clausurando este festival. Y si no, ya me lanzo a los agradecimientos formales y cierre oficial. Diplomáticos. Bueno, en verdad, todos los días lo decimos, pero es que es imposible no decirlo, agradecerles tanto su presencia, en este caso Natalia León. Sin ustedes y sin todos los otros benchis,
y gente de distintas partes de la academia o de la sociedad que han venido acá a reflexionar, a conversar con nosotros. Este festival no se hubiese podido llevar a cabo y estamos aprendiendo de ustedes. La gente está conociendo el archivo por primera vez. Y estamos proponiendo formas de conocerlo desde otros puntos de vista. Entonces, ha sido un éxito, realmente es una victoria, como decías tú. Sí, y creo que estamos todos muy contentos. La otra vez de Carlos Páez se quejaba de que nunca lo nombrábamos. Hemos intentado nombrarle Ni café le dan. siempre. Pero en verdad, este festival está hecho desde la Casa de la Cultura, gracias a la Cinemateca. Y a la Dirección de Gestión, a la Dirección de Fomento Artístico y Cultural. El director Carlos Páez, que es el que hace los poncheos, el que decide qué cámara está y el que realmente ha dirigido un equipo maravilloso, Andrea Aguirre, Andrés Viera, que está diciéndonos que nos pongamos el micrófono bien, Gabriel Caicedo, que se pelea con la gente en el Facebook, Cristina Naranjo, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Salesiana, que nos ha enseñado muchísimo y ha traído a un grupo de estudiantes pasantes que ahora son más profesionales que quien sea, y han sido parte del equipo ahora. Les agradezco en verdad muchísimo. Obviamente agradecer a las instituciones, embajadas que nos han apoyado para poder premiar a los cortometrajes ganadores, embajadas de Argentina, Perú, Chile, Brasil, el Fondo de Cultura Económica. Ojalá no me olvide, creo que el día de la inauguración me olvidé, por ahí se quejaron. Si es que me olvido de alguien, discúlpenme. De nuevo, todos los benchis, todas las gentes que nos han ayudado en este conversatorio, los directores, directoras de los cortometrajes. Hoy tuvimos una deliberación pública de quiénes iban a ser los ganadores, los 3 cortometrajes ganadores. Fue una conversación muy bonita con Juan Carlos Cucalón, gran amigo, gran escritor, nuestro también amigo cineasta Juan Sebastián Jácome y amiga cineasta serenísima Cristina Castillo. Como dijo Paul, esto se ha hecho en Minga. A veces también tengo Gracias, hermano, gracias. A veces también he tenido esta duda de... es que siempre estoy yo en dudas, ya disculparán. Duda metódica. Duda metódica, hermano, de todo dudo. Esto se ha hecho gracias a afectos, como dijo el Paul. Y de eso yo no dudo. Pero me da miedo de que eso sea lo único que exista, en el sentido de que hay algo que se tiene que sostener más allá de los afectos, porque muy fácilmente los afectos se pueden transformar en palanqueos, entre panas, solo entre panas. entre subjetividades, entre amiguismos, entre circuitos cerrados, en barrios cerrados. Y ese no es el objetivo, pero los afectos es lo que nos sostiene y es lo que ha sostenido este festival. El archivo está sostenido, el archivo de la Cinemateca ha sido sostenido por el afecto hacia la memoria, que tiene que ser reinterpretada, puesta en juego, pintada y desnudada, con títeres, con chullas, con gente. Con maricas. Con maricas, con mujeres, con maricas, con indígenas. Tiene que estar ahí, la memoria tiene que ubicarse en estos cuerpos. Y estamos intentándolo y creo que hemos hecho un trabajo para acercarnos a eso. Yo iba a preparar algo más, pero no tengo tiempo de preparar discursos, siempre termino improvisando, a veces me salen bien, otras mal, pero bueno, por suerte León Sierra me enseñó a actuar y entonces zafo. O no sé, ustedes juzgarán. Nada, con esto terminamos la 7ª edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLACQ, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional, y en este año también por la Dirección de Fomento a la Cultura y el Arte de la Casa de la Cultura. Les agradezco muchísimo. Ojalá que el próximo año podamos hacer algo muy parecido. Ojalá no tengamos plata el próximo año para poder hacer algo de estas dimensiones. Algo mejor. Y mejor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Diego. Gracias. Fuera. Muchas gracias.